Hola, soy Marco Guzmán, director de teatro y director de la obra Fragmentos, que está en estos momentos en abril en temporada en la sala principal de Matucana 100. ¿Te parece bien esa Pero por presentación? supuesto, Marco. Muchas gracias por el espacio para la entrevista con Somos Tramador. Bienvenido a esta conversación para nuestro canal de YouTube. Y bueno, quiero partir preguntándote lo siguiente. Bueno, Fragmentos es la segunda obra del dramaturgo Lars Noren, Noren se pronuncia, ¿cierto? Noren, sí, Noren, sí, sí. que dirige acá en Chile. Sí, Entonces, antes montaste Demonios sí, sí. y quisiera saber por qué aprecias su dramaturgia y qué aspectos de su visión autoral Sí. te ha interesado llevar a escena. Sí, sí, bueno, en realidad con la Francisca Márquez en realidad somos como la dupla de trabajo y que trabajamos también en Demonios. Eh, yo tengo la sensación de que nos parece una dramaturgia con una densidad súper potente, ya como creo que el imaginario Noren es súper fascinante, es como duro, muy radical, ya tiene una mirada muy radical sobre el ser humano, sobre las relaciones entre los seres humanos. Eh, Creo que no tiene, es como, tiene poca condescendencia, ¿no? Es como Mm, muy, es como no dulcifica la cosa, digamos, ¿ya? Y en ese sentido nos parece súper como cautivante. Pienso que, que hay algo ahí muy obsesivo en la dramaturgia de Noren que tiene que ver con la relación entre padres, madres, hijas, hijos, ¿ya? mm, Parecieran estar como en un loop permanente del cual no se puede escapar, ¿ya? Es como hay algo ahí asfixiante, hay una relación de poder muy asimétrica y que de alguna manera esas hijas, hijos, luego cuando ya están en ese otro lugar de poder también lamentablemente ejercen, ¿no? Y en ese sentido es como un loop del cual uno no puede escapar. Uh, y creo o sea, y creemos, ¿no? Que hay algo ahí como por eso te lo describía como algo fascinante, porque como que nunca terminas como de desentrañar lo que está circulando como en términos de imágenes, de gestos en esa dramaturgia. Es algo como que te obliga permanentemente a repensar, como hay algo enigmático también en muchas de sus imágenes, que es muy también potente para el trabajo de la creación, ¿no? mm, Porque te permite interpretar, pero esas interpretaciones que tú haces en un momento luego también se movilizan, se transforman, a propósito de que es un material como inagotable, pienso yo, como en su capacidad de invitarte a un trabajo de sentido. El Demonio obviamente era una obra que tenía sentimos como una dimensión mucho más, está como en clave de humor, ¿cachai? Como mucho más desopilante, pero de algún modo, evidentemente hay ciertos elementos temáticos o sea, pero que se cruzan así radicalmente entre una obra y otra, mm, ¿no? En Demonios es un hijo que carga con las cenizas de su madre y esas cenizas le impiden de algún modo poder desplegarse en sus relaciones sociales, digamos, y eso no es metafórico, es concreto, mm, digamos, carga con la ceniza y eso todo el rato impide cualquier despliegue o cualquier transparencia o cualquier desahogo, ¿no? Es mm. como que está imposibilitado físicamente, afectivamente de vivir el duelo. Y acá en Fragmentos son personajes también que están como atrapados en un sistema social, familiar, digamos, que los tienen en el desamparo, ¿no? Mm. Como que están absolutamente abandonados, pidiendo ayuda, ¿ya? Y también desde otro lugar, también algunos de esos personajes también cargan, o sea, también se ejercen desde el lugar de poder, ¿no? Mm, Y también resultan absolutamente violentos, castradores para otras o otros, digamos. mm. Y, y tanto en Demonios, ¿cierto?, como en Fragmentos, predomina esta atmósfera asfixiante que tú mencionabas y, y que gradualmente va dialogando eh, con el desastre de estos personajes Sí, en ambas obras. sí, sí, sí. Y en el caso de Fragmentos, eh, ¿cuál fue la premisa directorial que te interesó abordar
y por qué? Sí, sí, buena pregunta, Claudia. Sí, igual como ahora último como trabajo más como, o sea, pienso sobre todo los procedimientos, ¿ya? O sea, tenemos esta pregunta en torno al material de Norén, ¿no? Como básicamente son puras preguntas, ¿no? Como en torno a cómo se despliegan esas relaciones dentro del estadio familiar, dentro de esta idea de ciudad, ¿no? Porque están como Claro. esos dos universos, ¿no? La familia y la ciudad, y como que están absolutamente tramados entre sí, digamos. Y eso obviamente nos despliega como equipo de trabajo ciertas preguntas, ¿no? De cómo se desarrollan o se desatan esas relaciones afectivas. Y por otro lado, desde la dirección, desde la apuesta, tenía muchas ganas de probar ciertos procedimientos, ¿no? Que cruzaran lo audiovisual con lo teatral, digamos, ya como tratando de no repetirse un poco, ¿cierto? Como obviamente tengo la sensación, para bien o para mal, digamos, pero como que uno entiende que hay siempre una predominancia de la imagen, de la atmósfera, y en este caso, obviamente, yo en lo personal trabajo como director desde la espacialidad, por eso desvestimos la sala matucana, ¿cachai? Como que es un desafío súper feroz, digamos, también para el trabajo actoral, digamos, porque tenés que llenar un espacio gigante, ¿no? Que a Claro. priori en primer orden no calzaría, digamos, con esta idea de casa, ¿cachai? ¿Me Claro, entiendes? es calle. Es calle, ¿cachai? Entonces, entonces como la intención era, claro, cómo articular ese relato que además es fragmentado, ¿no? Cómo lograr desplegar cierto flujo para que igual se pudiera generar cierta sensación por momentos de más plano secuencia, un flujo de secuencia, digamos. Y sobre todo como, claro, levantar esas imágenes, pero a partir de ciertos procedimientos, ¿cachai? Que tienen que ver con el trabajo de cámara, que tienen que ver con esa dualidad de que lo estás viendo en la escena, pero al mismo tiempo tienes un cierto plano de detalle, de cierta cosa que obviamente desde la butaca y tu distancia como espectador no tendrías la posibilidad de ver, ¿no? Y también, claro, como todo ese juego de trabajar también la trastienda, ¿cachai? Sí. Como el backstage, de Sí. ampliar como por así decir, los límites del escenario. Eso como que lo tuvimos más o menos claro desde el inicio, era como una intención en términos procedimentales. Cada vez como director estoy más alejado como la idea como de plantear premisas. Evidentemente los temas están súper detectados, pienso yo, para nosotras y nosotros como equipo de trabajo, ¿cachai? Como Sí. evidentemente tiene que ver con lo que hablamos antes, ¿no? Con la paternidad, tiene que ver con la familia, tiene que ver con la intensidad y la brutalidad de las relaciones, ¿cachai? Y en el caso de Fragmento en particular también con la sensación de abandono y de extravío de las y los ciudadanos frente al Estado y frente a la ciudad, digamos. Claro, con esta idea de estar deambulando. Sí, como que en los personajes en Fragmento yo creo que se sienten súper acorralados, digamos, y se repite mucho en la obra la idea de volver a casa, y bueno, dónde está la casa, digamos, y la pregunta si la casa, el lugar, es un lugar para descansar y tranquilizador, ¿no? Y lamentablemente, por lo menos para los personajes de la obra, claro, eso es difícil de encontrar, Sí, digamos. no ocurre. No ocurre. No. Sí, la obra en el sentido, hay que ser sincero, como súper, pero igual a mí me parece bonito eso, porque es como sin concesiones, ¿no? Sin concesiones. No hay un final feliz, no. Bueno, se habla mucho de la dramaturgia de Norén como que es como un cuchillo afilado que disecciona la realidad, entonces, bueno, y la realidad es así, es evidente. Sí. Y la ciudad quiere protagonismo y especialmente el auto, como Sí, aquí, sí. que lo tenemos aquí En la... helada como un objeto que se desplaza, ¿cierto?, dentro de esta ciudad fantasmagórica. Sí. Y uno, al menos me pasó, me remitió a Taxi Driver inmediatamente. Sí. Inmediatamente. Y quisiera saber por qué decidiste relevar la ciudad desde una propuesta audiovisual que es tan envolvente y radical como la propia dramaturgia. Sí, te sigo, Claudio. Sí, mira, la decisión, pasamos por muchas versiones igual, ¿ya? O sea, estaba todo este procedimiento de las cámaras y todo eso.
que la precariedad de nuestro teatro siempre llega al último, es terrible, ¿cachai? Pero, pero claro, la idea era como tratar de salir de lo escenográfico, ¿cachai? Como de esta cosa más de representación, ¿cachai? De hecho hay poco elemento, bueno, de hecho hay poco elementos, o sea, son súper como determinantes, pero claro, ponte tú para las acciones físicas, los actores, las actrices no tienen mucho elemento como figurativo de la casa, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Pero claro, con los elementos que es el video wall, el televisor y la máquina de snack, finalmente llegamos como hasta, muy intuitivamente, ¿eh? Pero como esta idea de estos objetos autoiluminados, ¿no? Como de la ciudad. Entonces, pensamos mucho también si era un video wall o si era una proyección, pero finalmente la lógica como de la materialidad, de lo concreto de los elementos que se presentan, el taxi, ¿cierto? Como un objeto que tiene como un interior, ¿cachai? Una luz que se desprende desde adentro. El video wall también, que son objetos reales. Queríamos, o sea, la intención era sobre todo salir de una cosa puramente poética o metafórica, ¿cachai? Ya, entonces, en ese sentido, y también desde un punto de vista de la dirección, es como innegable como lo que le ofrece también a una actriz o a un actor, en términos como también a propósito de lo que me mencionaba antes, como de las acciones físicas, ¿cachai? Claro. Como que resulta como radicalmente particular, ¿cachai? Por lo tanto, te ofrece, digamos, como actriz o actor un banco, o sea, un abanico de posibilidades creativas en tu despliegue físico, que yo creo que a mi juicio, o el juicio del equipo, resulta como interesante, ¿cachai? Sí. Exacto, por el mundo propio y además que exactamente, o sea, son huellas, ¿cachai? Está en este objeto. Claro, no está fabricado para la obra, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, claro, hay como un cierto aura, ¿no? Que desprende como el propio material, no hay un imaginario, un capital simbólico también, ¿cachai? Como uno ve esta figura e inmediatamente se te producen una serie de asociaciones. Ciertamente, también, claro, claro. Y a nivel literario, en la obra, ¿cómo está descrita esa ciudad en las didascalias, por ejemplo? Sé que esta dramaturgia en particular en Norén es seca, ¿Ya? pero radicalmente seca, ¿cachai? Como muy osca, por decirlo de algún modo. ¿Ya? Norén igual fue derivando como sus primeras obras son súper... o sea, están ancladas en la familia, todas sus obras tienen que ver con el núcleo familiar. Y en su última época es lo que va haciendo es como paulatinamente empezar a mirar la ciudad. Y también su dramaturgia, que tenía muchos monólogos, que eran escenas largas, se empiezan a secar un poco con la edad también, ¿no? Entonces empieza a ser mucho más como duro también incluso. O sea, presenta instantes que son igual heavy, digamos, como las escenas, pero en términos del diálogo, claro, son mucho más secos. Es texto, respuesta, el texto del otro, respuesta, y en ese sentido no tiene más didascalia, o sea, te ofrece más como comentario en torno a las pausas, los silencios, más no así en torno como a el imaginario que articula ese momento, digamos. No tanto hacia el espacio. Claro. Claro, eso ya ahí, qué interesante igual, ¿no? Te permite a ti como director, directora, levantar, ¿cachai? Tu propio vuelo de imaginario. Sí, ¿no? Sí. Y en esa propuesta, en la propuesta, ¿cierto?, de la obra, el lenguaje audiovisual se funde con los códigos escénicos y por lo tanto la teatralidad emerge con una potencia, al menos para mí, que es tremenda. Entonces, quisiera saber cómo fuiste urdiendo el tejido de esa trama escénica. ¿Recurriste a un storyboard, por ejemplo? ¿Cómo fue en términos metodológicos? Buena pregunta, Claudio. Sí, mira, para serte súper sincero, o sea, claro, vamos armando ahí como un guión, ¿cachai? Como, así como literario, pero descriptivo de aquello que queremos probar. Pero tiene que ver mucho con la intuición, ¿eh? Tiene que ver mucho con el flujo, ¿cachai? Como con no soltar las imágenes, ¿cachai? Como directora y director, ¿cachai? Como en el sentido, también como cuando hago clases, que es como no soltar como la radicalidad o la particularidad de eso que pretendes, ¿cachai? Como que a veces uno empieza como a soltar porque no se puede, porque, ¿cachai? En realidad o no se va a entender y todo. Y ir armando y percibiendo desde la dirección como el flujo, ¿no? Como, a mí me gusta mucho como el cuento atmosférico, entonces cómo eso va cambiando, cómo va
cómo va levantando como esa vibración, ¿cachai? Que sucede en el escenario. Obviamente hay cosas que después vais secando y todo, Claro. y también uno va pensando también en la reacción con el público, ¿cachai? Sí. Que a veces cosas que tú estás tan cerca en términos como creativo, que pensáis que funcionan y claro, después claro, hay que de algún modo igual secar o cortar, digamos. ¿Cachai? Porque se trasunta mucha prolijidad en el trabajo. Sí, no, Sí. técnicamente, bueno, Sí. son los años igual. Sí, claro. Algo bueno Sí, que tenga, sí, ¿cachai? pero Con la cosa excelente, de- eso se refleja bastante. Claro, Sí. que en ese sentido era como la intención entre el equipo técnico, hay también como una coreografía, ¿cachai? Que es como, que en el fondo también es un elemento de la obra, otra actriz o actor, ¿cachai? Y en ese Sí. sentido, a pesar de que los tiempos son súper acotados, ¿cachai? Que uno siente que siempre falta tiempo, ¿cachai? Para poder ensayar, sobre todo con los elementos, ¿cachai? Como igual hoy hay un poco el tono de que independientemente que sea estreno o no, las obras llegan a las salas y tienen poco tiempo para trabajar, ¿cachai? Entonces es un poco ingrato la verdad, pero bueno, así está el panorama en Sí, Chile, pues entonces... ingrato. Claro, y por lo mismo, y claro, yo presumo que por las características del montaje, qué bueno que la temporada que ustedes tienen no es de 2 fines de semana como suelen ser ahora. Sí, no, sí está rudo, está... Sí, Sí. eso, este gran tema. Sí, Está triste la cosa igual sí, un poco, sí. sí. Y bueno, volvamos a algo Sí, que dale, no es claro. triste. Sí. Las capas que van apareciendo en la obra interactúan en un concierto que es muy atractivo en términos de lo metaficcional. Sí. Entonces, adquiere un ritmo vertiginoso eso y que es bien interesante. Entonces, ¿cómo fuiste trabajando con los actores para calibrar un estilo actoral que fuese coherente con los diferentes planos, el audiovisual y el que define desde el escenario con el diseño de iluminación que vamos conociendo? Sí, del Andrés Poirot y el Nico Joffre. Sí, es un elemento como que seguimos trabajando y afinando. Claro, porque igual la intención desde el punto de vista como el tono actoral, lo intentamos hacer, no sé si se logra, pero es como una cualidad performativa, ¿cachai? En el trabajo, en el sentido como que no es como, intentamos abordar la cosa, no es como un realismo, digamos, puro, ¿cachai? Porque en el fondo las convenciones de verosimilitud rápidamente se van quebrando, ¿cachai? Sí. ¿Ya? Pero finalmente igual hay una lógica de impulso, ¿cachai? De objetivos también que en los personajes que yo creo que igual como estructuran ciertas leyes para percibir cómo se mueven en el escenario, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, eso tiene que estar y debería estar y seguimos trabajando para que esté, digamos, ¿no? Pero obviamente, claro, como esas transiciones donde estamos en una situación, comillas, realista y luego eso se abre y aparece el equipo técnico, desarrolla cierta acción, claro, podría quizá en una primera lectura uno sentir que ahí algo se está quebrando del realismo, pero también tiene que ver con las concepciones del realismo. Seguramente en lo contemporáneo sabemos que estamos viendo una obra teatral, en ese sentido no como al revés, ¿no? Como aprovechar todos los recursos que permite lo teatral, ¿cachai? Que eso potencie, digamos, los nudos los nudos de la obra y los nudos de esos cuerpos y de esos personajes. Sí, sí. Y eso, claro, eso está muy claro y se ve de manera muy llana en el trabajo. Sí, sí. No hay confusión alguna, al menos para mí. Y bueno, quisiera referirme a la intervención de Luz Jiménez y Sergio Hernández, que forman parte de estos personajes, ¿cierto? Que no vemos físicamente en escena, pero cuyos personajes, o sea, en el fondo, pero cierto, cuyos roles son sustanciales en la trama. Entonces, quisiera saber cómo fuiste articulando esos elementos, considerando grabaciones, previos ensayos y ediciones posteriores. Y eso. Mira, el trabajo con Sergio y con Luz fue, o sea, pero fascinante, ¿cachai? Como encontrarse con ese, como
tonelaje actoral, ¿cachai? Como con la experiencia que tienen y con el amor por el oficio fue encantador. O sea, es que de verdad, lo decía en otra entrevista por ahí, como de repente, bueno, tú sabes, ¿no? Como esta cosa es muy intermitente, tiene de repente tiene zonas un poco inhóspitas, ¿cachai? Y uno a veces pierde la energía o la intensidad, ¿cachai? Entonces cuando te vuelves a encontrar con gente que tiene tanta experiencia, que tiene tanto talento y que además tiene tanta vocación, ¿cachai? Y que la tienen y se les nota y la trasuntan por los poros, ¿cachai? Entonces, y la profundidad de sus lecturas también, ¿no? Como aportan en términos de lo que tú estás pensando, como ellos le dan otro matiz, ¿cachai? Eso de verdad fue encantador y renovador también de energía, ¿cachai? Además, bueno, toda la expertise que tienen como desde lo audiovisual, ¿cachai? Entonces Claro, claro. te facilita mucho el trabajo y no de una generosidad, ¿cachai? Como muy grande, ¿cachai? Eh, 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 es una escena, ¿me entiendes? Ya 2 escenas máximo, pero una generosidad en el trabajo que fue un aporte enorme y un aprendizaje igual, porque es como cruzarse con... Que alguien me lo comentaba, ¿no? Tenemos a alguien dentro del elenco, que es un actor que recién egresó, ¿cachai? Y entre eso y Luz y Sergio con todo ese bagaje, ¿cachai? Como es igual súper potente, ¿cachai? Y claro, y como tú mencionabas, Claudio, son personajes súper centrales en la obra, ¿cachai? Claro. Como los personajes bisagras, ¿no? Exacto. Como marcan la estructura y generan los desvíos para que la obra vaya hacia un lugar u otro, digamos, Sí. ¿cachai? Sí, sí. ¿Y habías trabajado con ellos antes? No, ¿No? Ya. ni con el Sergio ni Ya. con la Luz, fue, fue bacán. Qué Sí. bueno, qué bueno. Y bueno, voy a abordar un tema que tiene que ver con la obra, que es el abuso sexual, eh, y que está muy cruzado, siento yo, esta es mi visión, Sí, sí, sí. con una masculinidad que yo llamo petrolera, en el sentido de que he escuchado y he leído sobre este concepto de lo petromasculino, y que encarna muy bien eso el personaje de Sí. Guilherme Sepúlveda. Entonces, a tu juicio, ¿qué aspectos subyacen en cuanto a lo no dicho por el dramaturgo, por Noren, respecto de ese personaje? Oh, qué buena pregunta. Un personaje complejo en esta época, ¿cachai? Súper complejo. Le dimos muchas vueltas, ¿no? Como pues, tiene que cumplir lo que tiene que cumplir dentro de la estructura, como no ser obvios, digamos, ¿no? Como sutiles desde algún lugar sí, nos demandó mucha reflexión desde el punto de vista de la propuesta, que esté como igual hicimos un par de cambios de orden de escena a propósito de la escena con el padre finalmente, porque eso en el orden de la estructura está en otro lugar, para entender también un poco de dónde vienen esas acciones, ¿no? Y un poco lo que hablamos al principio también, ¿no? Hay algo ahí un poco lupeado, ¿no? Que viene también de una relación de ese cuerpo con su padre también tóxica, ¿no? Sí. Y el cual parece, lamentablemente, ese personaje no puede escapar, ¿cachai? Sí, sí, era algo que igual no, o sea, que yo creo que le da como esa emergencia a la obra y que la vuelve también dura por momentos, digamos, ¿no? Como en el sentido que uno intuye hacia dónde va eso, ¿cachai? Y lo que nos permitía liberarnos un poco como de esa intensidad es, bueno, finalmente hacia dónde deriva finalmente la escena del encuentro del padre con la hija, ¿no? Finalmente la madre, que el hijo la acusa todo el rato de nunca decir nada, finalmente da un paso más allá, digamos, ¿no? Claro. Que permite un poquito de redención, luego, bueno, viene la realidad nomás, Sí, ¿cachai? Como sí. ella igual queda, la hija queda a la deriva, que es lo que hablamos al principio, extraviada en la ciudad, con los ojos cerrados y todo eso. Sí.
Y claro, y hay un velo muy trágico finalmente que envuelve a este personaje, también me refiero al que interpreta Guillermo. Sí, pues, sí, de hecho, qué bueno que te diste cuenta de nuestra intención, sobre todo después de la escena de la pieza, hacia dónde va la obra. Yo creo que ahí hay un tono, tomamos cierta libertad creativa por llevar eso hacia un espacio más trágico. Sí, absolutamente. También cómo entra finalmente esa escena del padre de ese personaje y todo. Claro. Sí. Y eso se contrapone en términos simbólicos cuando está con la hija y están mirando los dibujos animados. Sí, el super ratón. Sí. El super ratón. Sí. Sí. Que nos permitía también como hacer como este juego de figura y fondo, ¿no? Claro. Hacia donde entendemos que pareciera ir hacia un lugar y es su relación de figura con otro fondo que le da un poquitito de aire igual, aunque también ese cartoon también juega algo. Digamos, totalmente, sí, totalmente. Sí. Y bueno, la cámara y cómo ella interviene nos quiebra, ¿cierto?, constantemente el margen convencional de lo escénico. Entonces, y incluso al punto que vemos lo que hay tras bambalinas. Entonces, cuéntame sobre eso y en particular acerca de un punto que abordaste anteriormente, que tiene que ver con la mirada del espectador. Hay un énfasis en quebrarla, dislocarla un poco, y ¿por qué colocaste especialmente atención a eso con este montaje? Sí, bueno, es que es algo que como que me ha perseguido en el último tiempo. Y que lo has investigado, que lo he investigado y que a propósito del trabajo con la cámara y todo era como, entremos ahí, digamos, ¿no? Como desde dónde se mira y cómo vamos como deslizándonos en esos puntos de mirada, ¿no? Entonces, y eso, claro, era como, yo creo que a propósito de esta obra tan caleidoscópica, ¿cachai? Claro. Como tan coral, o que van, ¿cachai? Como los relatos se van cruzando, aunque finalmente devienen como en una historia común, digamos. Yo creo que era como el lugar preciso para investigar eso. La obra, yo creo que la intención es que todo el rato también le está haciendo un guiño al espectador, ¿no? Como en el sentido de sabemos que es teatro, pero eso no quiere decir que no sea real, ¿cachai? Como que la intención es que las actrices y actores igual padezcan y sean atravesadas y atravesados por las situaciones, ¿cachai? Como que esa cualidad performativa que yo creo que el teatro lo contemporáneo como que tiene, digamos, ¿cachai? Y que la sensación que me desvío un poquito, pero que no tiene que no está en oposición a que se arme una ficción y se trabaje con una dramaturgia, ¿cachai? Claro. Que a veces con los estudiantes, ¿cachai? O con gente de teatro son discusiones interesantes que uno tiene, digamos, ¿cachai? Como el sentido si esa cualidad posdramática posdramática y performativa niega la posibilidad de contar una historia, niega la posibilidad de que esos cuerpos se transfiguren en escena y se vuelvan ciertos roles o personajes. Y eso ha sido ampliamente discutido. Sí, pues es interesante, ¿cachai? Y claro, y ahí quizás como por formación también y todo, por gusto, como que nada, no queremos contar una historia, queremos que todo eso otro elemento, en vez de cortar el flujo de esa historia, como ensanchan su sentido, ¿cachai? Y en ese sentido, volviendo a lo que tú preguntabas, Claudio, claro, el juego con la cámara, que es como con Reiner hay una cosa más, ¿cachai? Como un poco más como de seducción entre ambos, entre cámara y Reiner, ¿cachai? Con otro es más testigo, etcétera, pero claro, un elemento como que quinto personaje, obviamente. Claro, claro, sí, siempre. Sí. Claro, y en momento te vuelve como testigo, en otro momento tú eres el que está ahí mirando eso, ¿me entiendes? Como no sé, como que se va moviendo eso, como el punto de vista, eso yo creo que es interesante. Y bueno, y eran las posibilidades que nos permitía también el juego con el video world como materialidad, que es como así como visualmente, como ser súper radical, como en su, ¿cachai? Como materialmente, ¿cachai? Claro. Y uno como espectador especula sentado ante esto, porque mira, yo especulé. Especulé respecto de posibles imágenes que podíamos ver
debajo del auto o Adentro de... Sí, o sí, sí, sí. en el fondo adentro Sí. desde el motor. Sí, po, Una cámara sí. que apareciera del Sí, motor y sí. que podíamos ver al personaje de Francisca Sí. desde el motor Sí, o reparando el Sí. auto en alguna Sí. situación. sí. Yo especulaba y yo decía, oye, ¿qué vendrá eso? Me lo preguntaba, Sí, sí, sí. porque ya conocer el mundo propio del auto, lo que sucede Sí. adentro, con estos desplazamientos de la cámara, es bien atractivo. Sí, sí, sí. De hecho, o sea, nos quedó así como como un listado de posibilidades que por presupuesto, No se ¿cachai? Que hicieron. no están tan lejos ¿No? de lo que tú planteas. Ah, ya, Sí, ya, sí, ya. también con la máquina snack y todo, Claro, cámara claro. adentro, qué sé yo, Sí, pues, como sí. que eran posibles. Eran Sí, posibilidades. sí, sí, todo Ya. el rato. Sí, pues, Sí. sí, sí. Claro, y ahí el protagonismo del auto se refuerza, sin Sí, duda. pues absolutamente. Sí, Sí. sí. Y quisiera saber qué es para Sí. ti una trama y de alguna forma la segunda parte de la pregunta la has ido respondiendo, pero aún así la voy a mencionar. dale. ¿Y qué aspectos privilegias cuando diseñas una trama a nivel escénico? Ay, qué buenas preguntas, Claudia. No estaba preparado para esas preguntas, pero te lo juro. Ya. No, pero, o sea, a ver, sí, como hay elementos que se vuelven como irrenunciables dentro de la estructura, ¿cachai? Como en términos visuales o narrativos, ¿cachai? O en términos de la partitura de acciones físicas. Esos elementos, el auto, a propósito de lo que tú mencionabas, era un elemento irrenunciable. Podríamos haber probado otros procedimientos más simples quizás, que estén como más económicos también, pero de logística también, de subir un auto en escenario, siempre un tema en cualquier sala, ¿verdad? Pero se lograron, a mi juicio, volver como bien estructurales, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, claro, como director apelo bastante y apelamos también con la Francisca cuando conversamos creativamente, ¿cachai? Como con la Francisca Márquez, como clavar esas banderas, ¿no? Entonces, como resultan como umbrales que te permiten entrar creativamente para desarrollar partituras físicas, ¿cachai? Levantar atmósferas y también generar cierto espacio de composición en términos visuales para las espectadoras y espectadores, ¿cachai? Entonces, y eso va generando también como su propia lógica. Yo creo harto como como en la capacidad que uno tiene como de asociar, ¿cachai? Como que intento no explicarlo todo, ¿cachai? Confío harto en la intuición, ¿cachai? Hay cosas que obviamente uno las estructura en términos conceptuales, pero hay otras que es bonito a veces guardar silencio de un punto de vista de la creación, ¿cachai? Para que no todo se cierre retóricamente en algo, ¿cachai? Claro. Y eso permita mayor como tejido, ¿cachai? Y producción de sentido en las espectadores. Por ejemplo, eso es súper bonito como las lecturas que hay de el rostro que está en la cosa que cubre el auto, ¿cachai? Sí, Como ha sido alucinante ver lo que la gente ve, ¿cachai? Que también filosóficamente igual ya está escrito, ¿cachai? Uno Sí. ve lo que puede ver y lo que quiere ver en las cosas, ¿cachai? Entonces uno completa la imagen y obviamente para nosotros es alguien, ¿cachai? Nosotros decimos ese rostro por algo, pero es bonito también como jugar ese juego, ¿no? Como de a veces también decir, ok, no declararlo y que nada, y escuchar lo que la gente lee Claro. en eso que está puesto ahí, ¿cachai? Sí. Es súper bonito por donde se maneja como el imaginario, ¿cachai? De alguien en particular, ¿cachai? Y te digo, los nombres han sido alucinantemente diversos, ¿cachai? Y todo tiene sentido, ¿cachai? Entonces, eso por un lado. Y también en términos cuando uno lee la obra o cuando uno lee una obra, en este caso fragmentos, claro, también hay elementos que se vuelven irrenunciables, ¿cachai? Como que son estructurales, que por ejemplo, en la obra de Clara que de repente Reiner se pinta el rostro de negro, digamos. No, en Norena hay algo que es muy potente, que yo sí que lo encuentro así, la raja, que es que él no explica mucho por qué suceden ciertas cosas. Suceden nomás, ¿cachai? Como en la realidad, ¿cachai? Como de repente un adolescente aparece con el rostro pintado negro, ¿cachai? Las especulaciones de qué es lo que articula eso, desde dónde, para qué, por qué,
pueden ser infinitas, pero lo innegable y lo indiscutible y que en términos creativos resulta tan interesante es la irrupción de eso, ¿cachai? Y lo que eso puede provocar en un actor, en una actriz, en este caso en un actor, ¿cachai? Joven, como entrar en eso, lo que levanta en términos de imagen y lo que obviamente después despliega o provoca en términos del relato para su padre, ¿cachai? Claro, claro, a nivel simbólico. Claro, Sí, claro, sí. ¿cachai? Que se vuelve su sombra, ¿cachai? Entonces porque hay muchos noren de eso, ¿no? Como de un eco de los personajes, ¿no? Como un padre con un hijo que ahora es padre, con otro hija, hijo, ¿cachai? Como que se van replicando lamentablemente ciertas figuras y ciertas relaciones. Sí. Y en términos del tránsito entre una trama literaria, ¿cierto? La trama que está en la obra y que está en la dramaturgia, y la trama que va surgiendo después en escena. Coméntame sobre ese tránsito. ¿Cuál ha sido tu reflexión en general como creador, como investigador escénico? Y quisiera que me comentaras sobre eso. Siempre he sido medio radical ahí, como en el sentido de que, o sea, el texto es texto, es literatura y el teatro es escena, digamos, ¿no? Eso no quiere decir que uno no quiera escuchar bella literatura también, ¿cierto? Pero que se tiene que volver acontecimiento en el escenario. Claro, claro. Para mí siempre está, al principio y al final, siempre la escena, digamos. Pero el material gatillante en este caso es indiscutible, es un texto dramatúrgico, literario también, ¿cachai? Pero que finalmente igual es un pretexto para la escena, ¿cachai? Ahora, una bella dramaturgia tiene, ¿cachai? O sea, es gozoso escucharla también, ¿no? Cómo va desplegándose, cómo ciertas cosas que parecen inconexas después hacen sentido después, ¿cachai? Es un arte, ¿cachai? Pero absolutamente maravilloso, como esa expertise. Pero el escenario es escenario, ¿cachai? Y el escenario pide también otra cosa. Entonces, en ese sentido, claro, desde la creación como que nos damos cierta libertad de poder transformar lo que necesitemos en función de que finalmente el objetivo es provocar un acontecimiento en el escenario, ¿no? A través de acciones, a través del trabajo de un actriz o actor y a través también de un material que provocó una serie como de eco, de reverberancia, ¿cachai? En los cuerpos, en la dirección, desde la creación, en la iluminación, en campos sonoros, etcétera, ¿cachai? Obviamente es como la piedra que provoca después como todos esos movimientos, ¿cachai? Claro. Pero finalmente la escena es la escena. La escena es la escena, claro. La escena manda. La escena manda, o sea, a propósito de lo que tú decís, ¿cachai? Yo no sé si es bueno o malo, digamos, ¿no? Pero para ser súper honesto, sí, yo creo que la escena manda, sí. ¿Y cuáles son, y siguen siendo, o a lo mejor han ido cambiando, tus principales referentes en términos de dirección y de creación? No, sí, pues yo tengo... sí, tengo mi campo referencial en Chile, como las directores de los 80, de los 90, ¿cachai? Obviamente están circulando como en el trabajo creativo de las directoras y directores de esa época, es evidente, ¿cachai? Obviamente el Teatro de la Memoria, el trabajo de Alfredo, ¿cachai? Yo creo que siguen resonando como en el espacio creativo y eso se ha ido, claro, ensanchando también con un poco como el trayecto que ha tenido también el teatro contemporáneo, que es alucinante cómo ha cambiado, ¿cachai? Como hacia dónde se está pensando hoy en la creación, ¿cachai? Yo por lo menos nunca imaginé hacia dónde iba a ir ese teatro, digamos, que tiene una raigambre muy potente visual, pero mucho con lo performativo, ¿cachai? Y todo eso que es lo que hablábamos antes. Y en ese sentido, claro, también bueno, y el cine en este caso, también en lo particular, como hoy para mí se transforma como una fuente, un campo referencial en términos de los procedimientos, de los imaginarios, ¿cachai?
todo el rato, o sea, como soy como alguien que ve, o sea, como que intento, no digo que vea tanto cine, pero como que está todo el rato y también en esta obra, como yo creo que aparecen también esos imaginarios. Ese imaginario, Sí, claro. sí, 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 sí. Sí, sí, se trasluce. Sí, pues sí, Sí, y uno sí. también como, pues le hace unos pequeños homenajes, Claro. un pequeño guiño ahí para quien pueda leer, quien quiera leer, ¿cachai? Conozca esas autorías como... Pero sí, sobre todo a propósito de la pandemia, como ahí ya como que... es que encuentro fascinante el espacio del cine y ahí hay muchas directoras y directores que son, pero te vuelan la cabeza, ¿cachai? Sí. ¿Y cuáles, por ejemplo, son esos directores que te han volado Sí, la mira, cabeza? bueno, yo ponte tú, pienso en Kaurismäki, la que Kaurismäki, alguien que es fetiche, ¿cachai? Hoy, bueno, obviamente Bresson, ¿cachai? La Chantal Akerman, no sé, como para nombrar algunas que como que le estoy dando vuelta hoy como espectador, Ya. ¿cachai? Es decir, Como última pregunta, sí, dale. quisiera saber un futuro proyecto que te seduce en este momento. Sí, sí, mira, tenemos ganas, bueno, uno siempre dice, no, yo igual hago o sea, hay como lapsos de tiempo en que dejo de hacer, ¿cachai? Pero ahora con la edad, ¿Ya? ¿cachai? Como que sí, yo creo que estoy pensando ahí materiales, ahí estamos empezando como a incluir alguna cosa. Ya. Tengo la sensación que de aquí a 1 o 2 años máximo podríamos, ojalá idealmente, si es que no pasa nada entre medio, como desarrollar algo en lo teatral. Y también, claro, tengo muchas ganas, de hecho hay como un proyecto también como de guión, de largo, tengo ganas como de entrar como en la Ah, cosa qué bien. como más fuerte en lo El audiovisual, como audiovisual, sí, ya. como probar, como a ver si expandimos esas fronteras. Pero Ya. bueno, siempre es pega, es como conseguirse financiamiento y todo, Claro. pero tenemos ahí un proyecto, productor, y estamos tratando de Qué levantar bien. eso, sí. Sí. Ya estaremos expectantes. Oye, Entonces. ojalá que funcione. Después de 5 años más voy a ver esto. No consiguió Claro, no financiamiento. consiguió. Todavía ¿Y estamos por qué lo buscando. dice? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, muchas gracias Marcos por No, este gracias a ti, pues, espacio Claudio, muy entretenida la de conversa. entrevista y sí, sí, estuvo entretenida y bien fluida, así es que muchas gracias. Gracias, Claudio. Éxito ahí Ya, pues, este gracias. gran proyecto. Sí. Gracias, muchas gracias.